Hemos cumplido ya un mes de cuarentena y se empieza a sentir ya la tensión propia de, de esto que estamos viviendo. Y una de las emociones más fuertes que estamos sintiendo o que vamos a sentir durante los próximos meses es el miedo. El miedo, que es algo natural, se conoce como una de las 6 emociones primarias de la persona. Y el miedo, que no tiene ninguna valoración, pues es bueno en cuanto que es un mecanismo de autodefensa. El miedo es bueno por cuanto nos alerta ante el peligro y nos prepara fisiológicamente para poder huir ante un peligro inminente. Sin embargo, puede ser negativo cuando ese miedo no es controlado por nosotros, cuando es el miedo el que nos controla. Y eso genera lo que llamamos en psicología un miedo patológico, que puede desencadenar en una ansiedad generalizada, en una angustia, en una depresión, en fobias, y esto va a desorganizar completamente nuestra vida. Y esto nos va a paralizar y no nos va a permitir rehacer la vida con normalidad como lo hacíamos antes. Y es normal, por todo esto que estamos viviendo, que tengamos miedo. Tenemos miedo de ir a la calle porque vemos como la gente se está muriendo. Tenemos miedo a salir a la calle y empezar a rehacer nuestra vida laboral por el miedo a contagiarnos. Tenemos miedo a tocar ciertos objetos. Tenemos miedo a estar cerca de la gente. Hasta cierto punto eso es normal. Y es una ventaja que tenemos los seres humanos, porque pensamos, porque razonamos y porque fisiológicamente la amígdala, que es la estructura del cerebro, del sistema límbico, nos alerta ante un posible problema, ante una dificultad, y eso hace que nos distanciemos. Aquello que llamamos hoy el distanciamiento social. Es en el cerebro donde todo esto se va formando y nos da esa capacidad de mantenernos en una distancia o de mantenernos alejados o aislados en el confinamiento. El problema se empieza a sentir ya porque vamos un mes y vamos a pasar una semana más, pero luego tendremos que empezar a salir, tendremos que empezar a rehacer nuestra vida, obviamente con las medidas de seguridad, pero el miedo va a estar ahí. Y lo que no quisiera es que ese miedo, que es normal y que es un medio de supervivencia, ese miedo es el que nos ha hecho aislarnos, ese miedo es el que nos ha hecho tomar las debidas precauciones para evitar un contagio. Pero lo que no podemos permitir es que ese miedo que nos ha ayudado, que ha sido nuestro aliado hasta el momento, se convierta en nuestro propio enemigo, se convierta en un miedo patológico que desencadene, como dije hace rato, en ansiedad generalizada, en fobia, en angustia o en el peor de los casos en depresión, y que no queramos salir de nuestra casa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado porque eso nos puede dañar la vida. Y el miedo patológico nos destruye la felicidad, nos destruye la capacidad de realización personal en la vida. ¿Qué podemos hacer? Si vemos que el miedo que estamos teniendo ya no es un miedo positivo, un miedo que nos ayuda a mantenernos aislados y en prevención, sino que es un miedo que está en nuestra cabeza y que nos está dominando, lo primero que tienes que hacer es ser realista, es decir, organizar, organizar tu mente, es decir, ¿tengo este miedo patológico, sí o no? Si descubres que tienes este miedo, haz una lista de los posibles miedos que tienes. ¿A qué le tienes miedo? Una vez que hagas esa lista de tus temores actuales, tú mismo, porque no tendrá la ayuda de otra persona que estés en casa, tú mismo empieza a ver si esos miedos son racionales o son irracionales. Haz una jerarquización de miedos. ¿Cuál es tu miedo más profundo, más grande? Y da respuesta si esos miedos son racionales. Y si no lo son, tú mismo esfuérzate por irlos eliminando de tu mente, de tu cabeza. Es bueno que ante estos miedos, ante este cuadro,
tú puedas también ejercitarte. El ejercicio es bueno para que tu mente se relaje, para que tu organismo, porque el miedo, al ser un mecanismo de defensa, alerta al organismo y eso provoca aceleraciones del corazón, eh, provoca también sensaciones como de ahogo y nos alerta fisiológicamente. De hecho, fisiológicamente la sangre se va a todas las piernas para que podamos correr en caso de necesidad. Es decir, hay un desorden fisiológico porque estamos estamos como en un punto de salida, de huida, y eso acelera nuestro organismo. Entonces el ejercicio físico va a ayudar para que esa sintomatología fisiológica pueda reducirse al estado normal. Haz ejercicios de respiración, ponte a leer buenos libros. Si te gusta ver películas, ve una buena película. Pero por sobre todo, si ves que no puedes, que no eres capaz, busca ayuda psicológica. El miedo patológico se puede ayudar y se puede vencer con terapia psicológica. Y el miedo va a ser uno de los más grandes problemas que vamos a tener en adelante, una vez que vayamos poco a poco superando la pandemia. El miedo se nos ha quedado aquí en la cabeza, en la mente. Y lo que no podemos permitir es que ese miedo nos paralice, que ese miedo nos tenga allí encerrados en las cuatro paredes de nuestra casa sin querer salir a trabajar, pero sobre todo destruyendo nuestra vida y a nuestras familias. Pongo a disposición de quienes deseen terapia psicológica vía telefónica para ir venciendo estas mm, secuelas que va a dejar la pandemia. Mi número de teléfono es el 099 67 90 363. Estoy a tu disposición porque de esta pandemia, así como del terremoto, que justamente recordamos hoy 4 años, arrimamos todos el hombro para sacar a 2 provincias y a un país adelante. De esta pandemia todos tenemos que aportar desde nuestro ámbito. El mío como psicólogo, quiero aportar también con lo que pueda a las personas que realmente necesiten y estén pasando por un momento crítico fruto de esta pandemia.